Bienvenidos a El Debate, el espacio donde contrastamos perspectivas para desentrañar la complejidad de las ideas. Imagina por un instante el silencio absoluto que precede a la destrucción. Estás encerrado en un cono de titanio, materiales compuestos de apenas unos pocos metros cúbicos, viajando a, casi 40.000 kilómetros por hora. Llevas días flotando en esa ingravidez aséptica del espacio profundo, donde literalmente no hay resistencia. Todo fluye, claro. Exacto. La inercia hace todo el trabajo por ti. Las leyes de la física allá arriba parecen dóciles, predecibles, casi amables. Todo ha sido un éxito rotundo, has llegado más lejos que nadie. Pero, ahora viene la verdad. Ahora tienes que volver a casa. Y entre tú y la seguridad del Océano Pacífico se interpone el muro más brutal que existe. La atmósfera terrestre. Y, en el instante en que esa cápsula roza las primeras capas de la exósfera, toda esa amabilidad física de la que hablas desaparece. La realidad se impone de golpe. O sea, si nos estás escuchando ahora mismo, piensa en la fuerza que sientes al sacar la mano por la ventanilla del coche en la autopista, ¿vale? Pues ahora multiplica eso por 1000. ¿O por 10.000? Sí, totalmente. Es que el aire no se aparta sutilmente, se comprime frente a la nave con una violencia tal que los gases se transforman en plasma brillante. Hablamos de temperaturas que rozan los 2800 grados centígrados. ¡Ostras! Sí, muy por encima del punto de fusión del acero. Pero, y esto es clave, lo peor no es el calor. Lo peor es el aislamiento. Las comunicaciones colapsan por completo. Entras en el temido apagón, el blackout, y durante unos minutos que se hacen interminables, estás completamente solo frente a la resistencia brutal de la realidad. Nadie en la base sabe si estás vivo, si te has desintegrado, no puedes delegar, no puedes pedir permiso a tus superiores y desde luego no puedes consultar los manuales. Y fíjate, es precisamente esta imagen tan visceral la que nos sirve hoy de espejo para hablar de uno de los fenómenos más dolorosos y a la vez más comunes del mundo de la empresa y la innovación. Tomamos como punto de partida un hito histórico muy reciente. Hablo del 10 de abril de 2026, cuando la cápsula Orión, la bautizada como Integrity, que formaba parte de la misión Artemises II, amerizó con éxito frente a las costas de San Diego. Una misión histórica, la verdad. Batió el récord de distancia del Apolo 13. Exacto, llegando a más de, creo que fueron 406.000 kilómetros de la Tierra. Pero el verdadero triunfo no fue llegar tan lejos, fue sobrevivir al regreso. En el mundo de la empresa a esto lo llamamos el síndrome de reentrada. Piénsalo, ¿cuántos proyectos de innovación o grandes transformaciones en la oficina fracasan en la fase de exploración? Muy pocos, claro. Ahí todo es fácil. Rarísimo. Esa fase es como estar en órbita lunar. Todo es teoría, presupuestos en papel, entusiasmo, presentaciones impecables. Pero los proyectos se desintegran en la reentrada. Mueren cuando esa idea nueva colisiona a toda velocidad con la fricción del día a día, la burocracia de siempre y sobre todo los egos de la organización. Y esa es la pregunta central que vamos a destripar hoy aquí. Para sobrevivir a esta brutal fricción operativa, a esa especie de atmósfera corporativa, ¿debe una organización confiar principalmente en un diseño estructural que programe sacrificios por adelantado? ¿O debe confiar en la capacidad empírica y el control manual del ser humano frente al caos? A ver, yo lo tengo clarísimo. Mi postura es que la supervivencia operativa depende, casi en exclusiva, del diseño sistémico. Es lo que yo llamo la heurística del escudo ablativo. Para mí, el éxito no radica en lo bueno que sea el piloto sudando la gota gorda en los mandos, sino en predefinir meticulosamente qué partes del proyecto deben ser sacrificadas para proteger el núcleo. Ya, bueno, pues yo vengo de un lugar diametralmente opuesto. Porque, por muy perfecto que sea tu diseño en una pizarra, ninguno sobrevive a la fricción real sin lo que yo llamo el protocolo de control manual. Es decir, la viabilidad de cualquier innovación depende de la experiencia empírica y de la autoridad absoluta de los líderes para ignorar los automatismos, saltarse el guión y tomar las riendas cuando estalla el caos impredecible. Vale, pues vamos a aterrizar esto, porque la propia ingeniería de la cápsula Orión nos da la respuesta. O sea, el triunfo del Artemis II al soportar esos casi 3.000 grados no es solo un milagro térmico, es toda una filosofía de diseño.
Fíjate, el escudo térmico de la nave es ablativo, y la palabra ablación significa literalmente sacrificio programado. Ajá. A este escudo no es un muro impenetrable. Está recubierto de un material epoxi especial que está diseñado explícitamente para quemarse, derretirse y desprenderse de la nave durante el descenso. A medida que el material se desintegra y sale volando, se lleva consigo el calor extremo. Impide que llegue a la tripulación. Es un diseño que asume, desde el principio, que perder parte de la estructura es el único camino para sobrevivir. A ver, hasta ahí la física es impecable, no te lo niego. Claro, pero fíjate en lo que hacemos en nuestras empresas. Si traduces esto a la oficina, el gran drama es que los equipos de innovación intentan hacer la reentrada blindados. Han pasado meses diseñando un producto o un proceso y se enamoran de él. Quieren proteger cada métrica superficial, cada detalle de la presentación original, cualquier funcionalidad menor. Y aquí es donde entra el ego. El ego corporativo. Exacto. Y el ego es exactamente lo contrario a un material ablativo. El ego retiene el calor. Si te aferras a todo, te quemas. Por eso yo afirmo que la única forma rigurosa y escalable de sobrevivir a esa fricción política y burocrática es diseñar estructuralmente capas de sacrificio. Saber antes de lanzar el proyecto qué vas a dejar arder para que el núcleo sobreviva. Si no planeas qué soltar, arderá el proyecto entero. A ver, el concepto del ego que retiene calor me parece una imagen potentísima. Y entiendo por qué resulta tan tentador diseñar sistemas que nos salven de nosotros mismos. Pero tu premisa falla en el momento exacto en que toca la realidad, que es inherentemente impredecible. Impredecible. Totalmente. Mi argumento se apoya en otro hito crucial de la misión Artemis I, que quizá pasó más desapercibido. Durante el trayecto, los astronautas Reid Wiseman y Victor Glover no se limitaron a, mirar pantallitas. Realizaron pruebas críticas de maniobras de control manual. Y lo hicieron porque la NASA sabe algo que los teóricos de la gestión a menudo olvidan en sus despachos. Y es que los sistemas pasivos, los algoritmos y los escudos preprogramados, siempre, tarde o temprano, se ven superados por la entropía del entorno. Ya, pero ¿qué entropía? Seamos realistas. La mayoría de los problemas de una empresa son sota, caballo y rey. Son predecibles. Hombre, cuidado. A escala macro puede parecerlo, pero en el terreno es el caos absoluto. El fracaso corporativo no ocurre solo porque la gente retenga su ego, ocurre porque las empresas han externalizado el pensamiento a consultoras, a metodologías rígidas, a softwares de gestión. Hemos creado una generación de directivos que, francamente, entran en pánico absoluto durante el apagón. Bueno, un poco de pánico sí hay. Claro, es que cuando el plan original no funciona y el calor aprieta de verdad, carecen de esa experiencia táctil, del instinto de pilotar en manual. Tú dices que un escudo ablativo te protege del ángulo de entrada previsto, vale. Pero, ¿qué pasa si el ángulo varía un solo grado por una ráfaga de viento en la alta atmósfera? Llevándolo a tu ejemplo corporativo, ¿qué pasa si la fricción no viene de donde pensabas, sino de una nueva regulación del gobierno o de un competidor que lanza un producto sorpresa? Tu precioso escudo ablativo es inútil ahí, porque el sistema pasivo no sabe adaptarse. Necesitas manos humanas en los mandos, con autoridad real para cambiar el rumbo. Vale, veo tu punto sobre los imprevistos, te lo concedo, pero permíteme cuestionar esa idea de que la fricción empresarial es siempre una ráfaga de viento impredecible. Hablamos de negocios, no de meteorología caótica. En el 90% de los casos, la atmósfera corporativa es abrumadoramente predecible. ¿Tú crees? Estoy seguro. Si lanzas un proyecto transversal, sabemos de sobra que habrá cinismo en otros departamentos. Lo sabemos. Sabemos que el departamento financiero intentará recortar el presupuesto en el último trimestre, como siempre. Sabemos que operaciones se resistirá a cambiar sus rutinas de toda la vida. Entonces, aferrarse al plan original y pretender que un líder carismático, sudando en el puente de mando, lo salve todo en el último minuto mediante su control manual, me parece una locura temeraria. Espera, no hablo de líderes mesiánicos, ¿eh? Hablo de profesionales capacitados. Ya, pero es que actuar así es como si la NASA hubiera fabricado el escudo de Orión con un metal indestructible y rígido en lugar de un epoxi que se evapora. Claro, el chasis llegaría intacto al agua, pero terminarías calcinando a la tripulación en su interior. El sistema debe estar diseñado precisamente para obligar a ese líder a soltar lastre. Porque, piénsalo, bajo presión extrema, el ser humano tiende a sobrecorregir o a paralizarse.
Ya. El piloto humano ve que el departamento financiero ataca su presupuesto y siente su instinto es pelear a muerte por cada euro. Es humano. El diseño estructural, sin embargo, no tiene dudas ni egos, simplemente ejecuta el sacrificio previsto. Te dice, vale, perdemos el presupuesto de marketing, pero salvamos el desarrollo del producto base. Ahí te tengo que frenar, porque me estás describiendo una máquina perfecta que en la realidad no existe. Dices que el sistema asume la pérdida y ejecuta el sacrificio. Muy bonito. Pero, ¿cómo sabe un sistema ciego qué sacrificar en tiempo real sin un humano con la autoridad para apagar el piloto automático? Imagina que tu sistema preprogramado decide que ante la presión hay que sacrificar el presupuesto de atención al cliente. Vale. Pero resulta que el problema imprevisto viene precisamente de una crisis de reputación en redes sociales. Tu escudo se está derritiendo en la zona equivocada y dejando expuesto el núcleo vital. Y mira, para entender el código fuente de este tipo de colapsos directivos, a mí me encanta irme a los archivos de la mitología clásica, que en el fondo son nuestros primeros manuales de comportamiento organizativo. Piensa, por ejemplo, en el mito de Faetón y el carro del sol. Espera, Faetón. A ver, me intriga muchísimo cómo vas a conectar la antigua Grecia con una cápsula espacial y la burocracia de recursos humanos. Pero adelante. No, vas a ver que es una conexión limpísima. Fíjate, Helios, que es básicamente el operador jefe de esta infraestructura crítica que es el Sol, decide entregarle a su hijo, Faetón, el control del carro para que lo pilote durante un día. Helios hace exactamente lo que tú propones. Le da un diseño de sistema perfecto, le establece un corredor de viabilidad milimétrico, le dice: «Hijo, no subas demasiado o quemarás las constelaciones. No bajes demasiado o calcinarás la tierra. Mantente exactamente en el camino del medio». Instrucciones impecables. Prevención de riesgos de manual. Hasta ahí, un buen jefe de proyecto. Exacto. Pero, ¿qué ocurre cuando entra en juego la alta fricción? Los caballos, que representan, pues, las fuerzas ciegas del mercado o la inercia del día a día, sienten inmediatamente quién lleva las riendas. Sienten la falta de peso, la falta de experiencia empírica de Faetón. Y el sistema no fracasó por un mal diseño inicial o por falta de instrucciones. Fracasó puramente porque, frente al caos de la entropía, Faetón entró en pánico, soltó las riendas y abandonó el corredor de viabilidad. Las reglas pasivas y los escudos de papel no sirven de nada si el operador no tiene el callo, la pericia táctil, para sentir la máquina bajo estrés. Es una historia evocadora y de verdad entiendo por qué la usas para defender el control manual, pero vamos a analizar ese mito con un poco más de rigor, porque creo que estás diagnosticando el síntoma y pasando por alto la enfermedad real. A ver. El verdadero error en la historia de Faetón no fue simplemente que el chico no supiera llevar a los caballos. El desastre nace de una vulnerabilidad estructural masiva, un fallo de diseño radical introducido por el propio Helios en la fase inicial. ¿A qué fallo te refieres? ¿Si le dio las instrucciones correctas? Me refiero al juramiento. Helios había jurado por la laguna Estigia concederle a su hijo cualquier deseo que le pidiera. En economía conductual, a esto lo llamamos un commitment device, un mecanismo de compromiso. Te lo explico de forma sencilla. Es como cuando Ulises pide que le aten al mástil para no ceder al canto de las sirenas, o cuando pones el despertador en la otra punta de la habitación para obligarte a levantarte, ¿sabes? Sí, para forzarte a hacer algo. Exacto, es una decisión presente que restringe tus opciones futuras. El problema es que Helios configuró un mecanismo de compromiso absolutamente defectuoso. Su juramento le impidió negarse a dar las llaves del carro, a pesar de saber que era una locura. Fue un fallo monumental en la arquitectura del sistema de permisos. Un sistema verdaderamente robusto, con protocolos de contingencias serios, habría impedido el lanzamiento desde el minuto 1. ¡Ostras! Vale. Reconozco que enfocar el juramento de la Laguna Estigia como un fallo en la arquitectura de permisos es un muy buen contraataque. Y hay más. Fíjate en cómo termina tu historia. Zeus tiene que intervenir lanzando un rayo para destruir el carro y matar a Faetón antes de que destruya el planeta entero. El rayo de Zeus es el cortafuegos del sistema. Es la prueba definitiva de que cuando dejas todo en manos de un piloto inexperto, sin un diseño que limite su capacidad de hacer daño, el sistema se ve obligado a recurrir a medidas destructivas para detenerlo. El despido fulminante de un directivo, la cancelación total de un departamento. Esos son los rayos de Zeus de hoy en día. Un diseño sistémico y ablativo previene la necesidad de lanzar rayos. Ya. Tiene sentido, pero sigues esquivando el momento de la verdad. Supongamos que el lanzamiento es legítimo y está bien estructurado, como es el caso de la Artemis II. Vale, no hay fallos de permisos.
pero la crisis va a llegar de todas formas. Y cuando llega, nos topamos de bruces con un problema enorme que tienen las empresas hoy. El romanticismo de la exploración choca violentamente contra la realidad de la ejecución. ¿A qué te refieres exactamente? Déjame darte un ejemplo. El 6 de abril, los astronautas de Artemis II rodearon la cara oculta de la Luna y capturaron unas imágenes espectaculares de la salida de la Tierra, el famoso Earthrise. Una imagen preciosa, inspiradora, ¿verdad? A las empresas les encanta esto. Es el equivalente corporativo a organizar una sesión de ágil o un brainstorming con posits de colores en una sala acristalada. Todo es aséptico, todo fluye, no hay resistencia. Sí, el famoso teatro de la innovación. Exacto, el teatro. Pero la ejecución. La reentrada es inherentemente violenta. Cuando la cápsula Integrity está rodeada de plasma y no hay comunicación con la base en Houston, ninguna regla preprogramada en una sala acristalada suple la ausencia de un piloto excepcional. Si el escudo recibe el impacto de un micrometeorito antes de la reentrada y cambia su aerodinámica, tu sistema pasivo está condenado. En ese momento, solo el instinto del comandante Wiseman o del piloto Glover, su experiencia acumulada de años volando jets de combate, su control manual instintivo, puede reajustar el ángulo de ataque y salvar la misión. La ejecución violenta exige líderes audaces, profesionales que sepan improvisar. A ver, comparto tu alergia a las sesiones de post-its de colores y a romantizar el proceso. Es cierto que la ejecución es un entorno hostil, muy hostil. Pero es precisamente esa violencia la que me hace argumentar que confiarlo todo a la audacia del individuo es un peligro gigantesco. Tú ves el heroísmo del líder. Yo veo el riesgo de la fatiga de decisión, del sesgo cognitivo bajo presión extrema y del ego del que hablábamos antes. ¿Y cómo lidias con eso estructuralmente, sin paralizar por completo el proyecto? Pues obligando al diseño a pensar en lo peor. Fíjate, en la antigüedad clásica, los filósofos estoicos tenían una herramienta fascinante que llamaban la cláusula de reserva. Te lo explico de manera llana. Es emprender cualquier acción, por ambiciosa que sea, asumiendo interiormente que el resultado final no depende al 100% de ti. Es decir, voy a lanzar este nuevo producto si nada lo impide. Si llueve, pues acepto la lluvia y abro el paraguas, pero no me frustro porque mi plan original era que hiciera sol. Ajá. En términos de empresa, es la capacidad de desapegarse de la forma para salvar la esencia. Y esa, amiga mía, es la definición exacta de una capa ablativa. En la vida real de una empresa, un equipo no colapsa por falta de audacia, colapsa porque se atrinchera. Intentan defender una posición insostenible frente a ese departamento rival. En lugar de sacrificar una funcionalidad secundaria de su software para ganar un aliado y seguir adelante, su instinto humano de control manual les dice: no, pelea, defiende tu idea original hasta la muerte. Y el resultado es que la fricción del día a día los calcina por completo. Un diseño sistémico inteligente les habría dado permiso, incluso la obligación métrica, de sacrificar esas partes sin sentir que están fracasando a nivel personal. A ver, entiendo la belleza táctica de la cláusula de reserva estoica. Quitarle carga emocional a la renuncia es un rasgo de madurez directiva innegable, te lo compro. Pero sigo creyendo que pecas de un exceso de confianza en la capacidad de prever qué forma tomará esa presión. Cuando el fuego real te rodea en un proyecto y los recursos caen en picado, el instinto de atrincherarse que mencionas es real y es peligroso, te lo concedo. Pero el antídoto no es arrancar los mandos de cuajo y confiar en un polímero que se derrita solo según lo planeado en un Excel. Entonces, ¿cuál es el antídoto? El antídoto es formar humanos con un instinto superior. Por eso la NASA no manda a directores de marketing o a consultores estratégicos a orbitar la Luna, manda a pilotos de pruebas. Manda personas que a lo largo de décadas han sido empujadas repetidamente al límite de la pérdida de control aerodinámico en simuladores y en jets reales. Lo hacen para que, cuando llegue el apagón de comunicaciones y la temperatura suba a 2000 grados, su respuesta fisiológica y neurológica no sea la parálisis o el atrincheramiento ciego, sino la acción calibrada e instintiva. Y en el entorno corporativo actual estamos haciendo justo lo contrario. Estamos desentrenando a nuestros profesionales. Eso es interesante. ¿En qué sentido los desentrenamos? Pues los estamos atiborrando de procesos de cumplimiento, de cuadros de mando infinitos y de tus famosas heurísticas de sacrificio programado. Les decimos constantemente:
Sigue el proceso, no te salgas del guión. El resultado es que, cuando el guión choca inevitablemente con una anomalía de la realidad, se quedan petrificados esperando a que el sistema decida por ellos. La verdadera supervivencia organizativa pasa por recuperar el orgullo del pilotaje manual, frente a esta automatización ciega que nos está volviendo inútiles ante la fricción. Bueno, creo que hemos llegado al núcleo puro de nuestra discrepancia. Yo mantengo que la resistencia de la realidad es tan abrasadora que debe ser gestionada mediante la renuncia consciente y planificada. Tenemos que aceptar desde el día 1 que nuestros proyectos van a entrar en la atmósfera y van a perder partes fundamentales de su estructura, y que diseñar ese escudo ablativo es la única vía escalable de proteger la misión sin tener que rezar para que aparezca de la nada un héroe con nervios de acero. Y yo sostengo que esa renuncia planificada es papel mojado sin la presencia de ánimo de un humano para ejecutarla o alterarla en el instante de la verdad. La supervivencia requiere individuos con la experiencia, la pericia y sobre todo la seguridad psicológica otorgada por la empresa para ignorar las reglas cuando la entropía se dispara. Es una tensión innegable entre la arquitectura del sistema y la agencia del individuo. Pero, ¿sabes qué? Creo que hay un tercer elemento en este evento de la Artemis II, donde ambas posturas, la tuya y la mía, están obligadas a darse la mano si queremos que todo esto sirva para algo. A ver, sorpréndeme. Porque la misión no termina cuando la cápsula Integrity rompe la atmósfera. Ni siquiera termina cuando los 3 inmensos paracaídas naranjas y blancos se despliegan y frenan la nave. Ah, totalmente de acuerdo. Totalmente. Y aquí es donde conectamos. Si nos estás escuchando y tienes un proyecto a tu cargo, ojo con esto, que es vital. Existe una tercera lección fundamental en todo este proceso: el diseño de reentrada posterior al impacto. Cuando la cápsula ameriza frente a San Diego, el equipo no abre la escotilla, se da un abrazo y se va en taxi a su casa. No. Ya les gustaría. Claro, el protocolo es exhaustivo. Son extraídos del agua, trasladados a un buque especializado, el USS John P. Murtaugh, y allí comienza otra fase igual de crítica. Son sometidos a evaluaciones médicas inmediatas, protocolos de readaptación a la gravedad y un análisis minucioso de su estado físico y mental tras el trauma del viaje. Exactamente. Y este es el gran punto ciego en la innovación corporativa. Es el reconocimiento institucional de que un proyecto no ha concluido simplemente porque hayas alcanzado el objetivo estratégico, ni siquiera porque hayas sobrevivido al fuego del lanzamiento. Termina cuando esa innovación, o ese nuevo equipo que ha pasado por un estrés tremendo, es absorbido de forma segura y comienza a operar dentro de la estructura base de la organización sin destruirla y sin destruirse a sí mismos por el síndrome del trabajador quemado. Ese proceso de recuperación en el buque de rescate demuestra que la reentrada exige tanto un diseño de protocolos meticuloso previo como una atención humana, directa y empírica en las horas posteriores al impacto. Así que, si lideras un equipo o estás a punto de lanzar algo nuevo, pregúntate con honestidad: ¿estás diseñando todo para el vacío aséptico del espacio, para que quede bonito en el papel? ¿O te estás preparando realmente para la densidad, la política y la fricción de la oficina? Porque la inmensa mayoría de las ideas brillantes no mueren por falta de visión o por falta de financiación. Mueren por una miopía estratégica que ignora por completo el violento momento en el que la innovación pura choca contra la inercia del día a día. Nos queda mucho que aprender de la exploración espacial sobre cómo encontrar orden dentro de este ruido constante. Sin duda. La intersección entre cómo los ingenieros aeroespaciales resuelven problemas de vida o muerte y cómo nosotros lidiamos con la dinámica organizativa es un pozo de sabiduría inagotable. Nuestro objetivo de hoy no era que uno de nosotros ganara el debate y se llevara la razón absoluta a casa, sino iluminar esa tensión necesaria entre ambas perspectivas. Ahora te toca a ti decidir qué requiere tu próxima gran iniciativa. ¿Necesitas dedicar más tiempo a fortalecer las capas de sacrificio de tu planificación? ¿O necesitas recuperar el control manual y entrenar mejor a tu equipo para navegar el caos? Ha sido un intercambio magnífico. Al final del día, creo que todo se reduce a comprender, con mucha humildad, la naturaleza del entorno en el que estamos operando. Así es, porque ya estés a 40.000 km/h rodeado de plasma ardiendo a 2.800 grados, o estés sentado en la sala de juntas de tu empresa defendiendo el futuro de tu departamento frente a una directiva escéptica, el desafío fundamental es exactamente el mismo.
Cualquiera puede celebrar el romanticismo de lanzar un cohete hacia la inmensidad del silencio. La verdadera maestría, el verdadero mérito, es saber cómo soportar el fuego abrasador de la realidad y conseguir volver a casa de una pieza. Gracias por acompañarnos.